Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública, tercer programa. Gracias, cada vez son más los que están ahí del otro lado. En un ratito nada más vamos a estar charlando con la mujer de la semana. Hasta ahora vamos a decir que la producción que leo la viene pegando y cada uno de los que están acá protagonizaron por alguna razón lo que pasó en la semana política. Está sentado con nosotros Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, con quien acabamos de protagonizar un incidente fuera de cámara que lo voy a compartir, porque me parece que es justo y es honesto con el que está del otro lado. Le pregunto, antes de arrancar a Cerruti, ¿por qué me tiene bloqueada? O si antes de la nota podemos arrancar con un desbloqueo, ¿no? Porque, según me había mostrado Federico Mayol, no podía escribirle. A lo que me contesta Cerruti. ¿Puedes contestarlo vos directamente, Gabriela? No, Romina, me tenés bloqueada vos. Muy linda empezó la nota, ¿eh? Bien, bien, prolijita. A ver quién tiene bloqueada a quién. Igual la discusión también es si un periodista puede bloquear a un funcionario, es lo mismo que un portavoz bloquea a un periodista. Después lo podemos charlar. Podemos charlar, ¿no? Ahora te desbloqueo. Si me tratás bien, te desbloqueo. Igual, la verdad que tenés a cada uno que no está bloqueado y que no nos trata particularmente bien. Vamos a arrancar este programa de una semana por demás agitada, por supuesto, con el tema precios. Jairo. Sí, hay que prestar atención a lo que está tratando de ser la batalla que anunció el presidente para contener la escalada de estos productos, no sé si se pueden mostrar, que están realmente perturbando la vida de la gente y la situación del gobierno. Te voy a contar los que están atados al precio del trigo, que se disparó, como te decía la semana pasada, lo que está pasando con productos básicos que se usan para la comida de todos los días y que hicieron que la semana pasada el presidente anunciara la guerra, la preanunciara y eso generara, después te voy a dar detalles, remarcaciones preventivas antes de las medidas que se anunciaron entre el viernes y el sábado y van a seguir mañana. Ahora, Jairo, era medio obvio, ¿no? Digamos, anunciás que arranca la guerra, error, también le vamos a preguntar a Cerruti, que tiene bastante acomodado el discurso, por lo menos en cuanto a la comunicación del gobierno de Alberto Fernández. La verdad que la guerra en este contexto parece por demás innecesario, pero lo preanunciás y van a salir a remarcar, digo, te lo dice cualquiera. Sí, y en un momento muy delicado, también está bueno para preguntarle a la portavoz, para que el gobierno no le queda otra, ponerse al frente de la lucha contra los aumentos de precios, en un momento donde las remarcaciones, el porcentaje de aumentos se está dando a una velocidad que incluso no se veía para la Argentina. Y eso es decir mucho, porque si algo tenemos acá es gimnasia de aumentos de precio. Venimos de inflación hace 4 años del orden del 50%. Bueno, lo que pasó en estas últimas 3 semanas y puntualmente en la previa al lanzamiento de la guerra con la inflación, da para que por lo menos se mire con preocupación y bueno, y la expectativa de ver qué pasa con las medidas que tome el gobierno. Está acá el cafecito preparado para el momento bárbaro. Cierre con el Fondo Monetario, con los votos de la oposición. Para Alberto Fernández, una victoria, una derrota, guerra contra los precios. ¿Qué tiene en la cabeza Alberto Fernández? ¿Nos vas a contar? Lo conocés mucho. Lo conozco mucho, sí. También a las señoras somos amigos. Pero, digo, en tanto pesimismo que nos toca el hecho de que se hayan dividido gobierno y oposición y los votos a favor del acuerdo hayan tenido la dimensión que tuvieron, habla bien de la política. Es como que se recuperara la política y el diálogo fuera el camino. No es ni una virtud del gobierno ni de la oposición, es el riesgo. Pero ese espacio se podría profundizar. O sea, desde lo que pasó en los votos por el acuerdo con el fondo, donde por ejemplo se opusieron López Murphy y Claudio Lozano, o sea, de los dos costados. Desde ahí se podría plantear un proyecto de sociedad nuevo donde dejáramos de vivirnos como enemigos y empezáramos a pensarnos como adversarios. Pero ¿te animás a jugar después con nosotros? Digo, a jugar en términos menos lúdicos, como lo planteabas recién, de preocupación. ¿En qué está pensando? ¿Con quiénes está pensando? En un ratito, fíjate. ¿Pero te animás? Sí. Sí, a esta me altura, animo. si no te animás, Julio, imagínate. Y hay una figurita difícil, no sé si le va a subir el precio Federico Mayol o efectivamente es tan difícil como la va a contar. ¿Qué está pasando en la oposición? Las cosas tampoco están demasiado tranquilas. No, Romy, porque, a ver, fue una semana muy tensa en el oficialismo, pero hay que empezar a mirar a la oposición de Juntos por el Cambio, pasado el acuerdo en el Congreso, y en particular al PRO. Porque dos de los presidenciables del PRO, digo dos de los presidenciables porque otra vez empiezan muchos a mirar a Mauricio Macri, que entre paréntesis hoy publicó en Facebook una carta
donde habló un poco de lo que fue las negociaciones en el Congreso y el acuerdo con el fondo, aprovechando la crisis del oficialismo, metiendo ahí la cuchara al expresidente. Sigue jugando al bridge, ¿no? Está en el Mundial. Digo, y no es una chicana, porque ya escuché a todos hablar del bridge, pero la verdad que en este momento, de verdad, que hay muchas zozobras, estamos todos tan preocupados que quien encabeza, por lo menos hasta ahora no dijeron que fuese otro, más allá que lo dispute con Larreta, esté jugando un Mundial de bridge, qué sé yo, parece un poco frívolo y superficial, pero puede ser que te manejes vía... carta, qué sé yo, además, Romy, lo que te decía recién, hay un montón en el PRO y en Juntos por el Cambio que están diciendo, che, ojo con Macri, que sigue mirando con muchas ganas el 2023. Pero te decía, en un rato, más allá de Mauricio Macri, te vamos a contar a quién se están disputando Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en estos días de cara al armado de ambos. ¿Y ya se decidió el personaje? No se decidió todavía. Algunos dicen que está negociando, que está jugando 2 puntas para subirse el precio. Vamos a contarte en un rato quién es, qué es lo que pasó en esta semana, porque se juntó a comer con uno de los dos. Y vamos a ver un poquito cómo está esa relación entre esta persona, este dirigente, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Vení, prestá atención a lo que vamos a ver ahora, que en parte fue lo que disparó las palabras, o por lo menos dispararon las palabras de Gabriela Cerruti, que tuvieron que ver con blanquear un poco lo que todos estábamos especulando, que es esta interrupción del diálogo entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. ¿A partir de qué? De lo que fue el ataque al Senado, de lo que fue el ataque al Congreso. Hay una parte que dice esto fue un ataque orquestado, premeditado por un grupo, preparado especialmente, y otros dicen fue al Congreso, es un daño agravado, pero fue al Congreso, nadie buscó pegarle ni romper el despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Te vamos a mostrar por primera vez, un documento exclusivo que tiene la justicia, que hoy están manejando la causa, la doctora Capuchetti, el doctor Carlos Rívolo por el Ministerio Público, donde de alguna manera, escuchá esto porque es así, a partir de un informe de la Policía Federal, que encabeza Aníbal Fernández, le baja un poco el precio a esta idea del ataque deliberado a la presidenta de la Nación. Vamos a las placas. Mirá esto porque no lo viste en ningún lado. Esto sale del propio informe que va a hacer que la justicia determine para un lado o para el otro, si efectivamente buscaron atacar a Cristina o esto fue un ataque al Congreso más. Empiezan a contar lo que hacen, que entran al primer piso, cuando entran con la policía, el área presidencial del Senado, donde se inspeccionó, vamos a la próxima. El despacho presidencial y la sala de reuniones cuenta lo que observaron, mobiliarios, escritorios, mesas, sillas, sillones, objetos varios de decoración, cómo se accedía, la puerta de doble hoja, que los ventanales estaban con puertas de madera de 1,60 por 3,40, que los vidrios estaban rotos, al igual que las cortinas de tela. Cuenta lo que encontraron en el suelo. Todo esto es cierto, todo esto es en el despacho presidencial del Senado, que es donde está Cristina Fernández de Kirchner. Restos de escombros, de piedras, daños en la superficie de una puerta de madera. Bueno, dan cuenta, por primera vez, insisto, de todo lo que se ve y así consigna la Policía Federal de Aníbal Fernández en su informe para decir, sí, efectivamente, el despacho de Cristina Kirchner estaba dañado. Pero vamos a ver cómo sigue la policía recorriendo el interior del Congreso de la Nación y particularmente los despachos que estaban dañados. Sigue. Continúan al área presidencial de presidencia provisional, más precisamente en la oficina de la señora senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, donde se destacaron un ventanal roto. Atención porque esto molestó e hizo ruido. Son las dos posiciones. Acá no estamos hablando solamente del despacho de Cristina. Acá la policía que encabeza, digamos, Aníbal Fernández, la fuerza que encabeza Aníbal Fernández, que responde a Aníbal Fernández, está diciendo, sí, sí, es cierto, todo lo de Cristina Fernández de Kirchner pasó, pero en lo de Abdala también. En lo de Abdala también había un ventanal roto, varias manchas de color rojiza. ¿Se acuerdan que hay una versión que decía que las manchas rojizas marcaban la puerta de donde estaba Cristina Fernández de Kirchner justamente para poder disparar las piedras sobre eso? Bueno, aparentemente en el despacho de Abdala también, manchas rojizas, pinturas, y el despacho del senador Ricardo Guerra, el cual tenía un ventanal con su parte de vidrio roto. Seguimos, después van al área externa, bueno, se van fijando en el túnel, van encontrando que también hay otras manchas. Y a ver si, bueno, dicho sector de la planta baja también hay escombros, vidrios, piedras, como también manchas de color rojizas en la pared de los balcones. ¿Qué
que él le está diciendo no parece muy difícil de interpretar. Por lo menos la policía, a la jueza y al fiscal, señores, si me preguntan a mí, acá hubo daños a varios sectores. No hubo un solo sector que fue dañado, que fue apedreado, que fue señalado, que fue organizado a propósito y pergeniado para intimidar a la vicepresidenta de la Nación. Atención, porque es lo que dicen. Y acá estamos viendo el croquis, que este croquis no es algo que dibujamos nosotros antes de entrar al aire, es el croquis que está en el expediente judicial que tiene la jueza Capuchetti por daño agravado. Y lo que estás viendo es las referencias que tienen en los lugares donde había pintura abajo, a ver si me puedo acercar o se ve desde ahí, había pintura abajo, había pintura en el primer piso y todos esos lugares fueron golpeados y es donde se encontraron los escombros. La jueza Capuchetti investiga, entre otras cosas, daño agravado. La justicia de la ciudad está investigando otros tantos contravenciones que se están llevando adelante. Es muy difícil que la justicia de la ciudad, el Ministerio Público Fiscal, entregue nada de lo que tiene a la justicia federal porque entienden que no hay un delito de daño agravado, ni de conspiración, ni nada que se le parezca. En la justicia federal están separadas las aguas. Por un lado están los pocos, para ser honesta, que creen que esto puede ser una organización y los cada vez menos, sobre todo con el aporte que hizo la Policía Federal, que consideran que esto fue dirigido a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sí, vamos a los precios. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. En Argentina, Mauricio Macri dejó la inflación más alta en casi 3 décadas. El indicador llegó hasta 53,8%. Pero la inflación, poco a poco, mes a mes, va bajando. Los precios al consumidor subieron el 4,7% en febrero del 2022 respecto de enero y 52,3% interanual. Acumularon un alza del 8,8% en el primer bimestre. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. El problema que hoy tenemos con la inflación es el resultado del plan Platita del año pasado. La inflación en el kirchnerismo es una novia necesaria. He decidido constituir un fondo de estabilización con el objeto de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y las argentinas. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios. Nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Ahí veías al presidente el viernes en el esperado mensaje para comenzar la guerra contra la inflación, lluvia de memes, catarata de chistes, pero lo cierto es que más allá de lo que vamos a ir conociendo... No fue muy gracioso igual, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a Cerruti, pero no fue particularmente no, gracioso. Porque más allá de lo que se pueda ver desde el lado de la comunicación, hubo efectos concretos en el anuncio de que se venían medidas sobre una situación preocupante en todo el mundo por la crisis alimentaria que se le agrega a nuestro problema de inflación de los últimos largos años por la guerra. ¿Y por qué digo que le sumó un problema el anuncio? Y porque claramente cuando vos ves los indicadores mensuales que van tomando las consultoras privadas, que van todos los viernes cerrando sus mediciones de una misma canasta de productos, me refiero a la consultora LSG, por ejemplo, o P por Q, de economistas muy consultados en el mercado, vos ves que hay una aceleración del ritmo que traían de 1,5% de remarcación promedio por semana de los mismos bienes básicos a saltar al 2,5% de remarcación. ¿Lo tenés en ejemplo? Únicamente explicable, clarito, además del impacto del aumento de las materias primas, por la previa de se vienen controles, remarquemos. Y los productos que están sintiendo el impacto de la remarcación son productos básicos. De ahí la preocupación del presidente, de ahí las medidas que se anunciaron el sábado de retenciones para subsidiar la harina que se usa para hacer el pan y lo que se viene mañana, lunes, con el secretario de Comercio Interior en estas batallas que van siendo día a día. Pero mirá lo que son estos productos. La consultora de Manuel Álvarez Agis, P por Q, toma el pan lactal como un referente, por más de que no sea un consumo que hagan todas las familias, de los panificados. Y mira la evolución como un indicador que le anticipa lo que pasa con el resto del pan que se compra en la panadería. Esto es segunda marca. Esto es segunda marca, pero tomalo como un ejemplo. Okay, no importa. Este pan lactal, sí, si vos ves el precio del viernes pasado y te fijás lo que valía, bueno, en diciembre está 35% más caro. Pensá esto, panificados en general,
En 3 meses, bueno, no llegamos a 3 meses, 2 meses y medio, 35% de aumento. El panificados, en general, venían subiendo al orden del 2% en las canastas que se miden en supermercados. Un relevamiento, no digo que todo el mundo compre ahí, pero toma la variación como importante. La última semana bordearon el 4% de aumento, para que vos entiendas que se duplicó la velocidad de remarcación, por ejemplo, de panificados. Principal ataque que busca hacer el gobierno con esto que se anunció y que le generó la bronca del campo, de aumentar unas retenciones a derivados de sojas para subsidiar la harina que te mostrábamos la semana pasada con la bolsa. Bueno, si te vas al pollo, tal vez lo puedan reemplazar por algún otro menú que les guste más. Este pollo es un tipo de pollo de los que se compran en el súper, envasado al vacío, que viene con la bandejita. Vos podés encontrar pollo que valgan la mitad en otras condiciones, pero importa la variación, no el tipo de producto, que yo lo tenía anotado en los papeles a 665 mangos. Sí, ¿cuánto tenés y cuando ahí de miro pollo? acá, estoy viendo los 2,20 kilos de pollo a 710 mangos. Este pollo, envasado al vacío, Pero vos estos 600 etcétera. y pico, ¿cuándo los habías chequeado? Los tenía de el viernes pasado, pero tal vez es otro pollo relevado. Lo que te digo es que vos tenés una referencia en una economía de aceleración inflacionaria y perdés esa referencia rápidamente. Recién jugábamos con la portavoz acá en la suma de a la vista. El pollo que, escuchá esto, en 3 meses o en 2 meses y medio aumentó 40%. O sea, te dije, panificados aceleraron esta semana, pero si ves diciembre, 25-30%. Si ves pollo, en 2 meses y medio, desde diciembre, estamos hablando de 40% de aumento. Los huevos, toma Romy, te dejo un huevo por si querés. Voy a romper. No se rompa, Romy. No, que esto, no se rompa. no, porque esto es muy caro. Este maple Sí. de 30 huevos, que la producción hizo un esfuerzo y lo trajo acá, y un esfuerzo verdaderamente, hace 15 días lo podías conseguir por 260, 250 pesos. Hace 15 días. Hoy ves los relevamientos, ves una curva de cómo se dispararon los huevos, aunque suene fuerte, 360, 400 mangos el maple de huevo. Te lo devuelvo, pues seguro Martín lo tiene que llevar a través Sí, a por donde se lo favor. prestaron, Igual, así que hay que devolverlo si enterito. el pollo está caro, con esto te haces una cantidad de omelette importante. Sí. Te pongo como contraejemplo para explicar qué está haciendo el gobierno la botella de aceite. La botella de aceite está siendo un ejemplo del impacto de la guerra en todo el mundo. Vos acordate que ahí donde se están viviendo el drama humano de la invasión de Rusia sobre Ucrania, se produce buena parte del trigo con el cual se hacen estos derivados y también el girasol por el cual vos tenés la producción de aceite. Bueno, el gobierno ha conseguido, y esto también está bien decirlo, contener y si no bajar en el margen el precio del aceite. ¿Por qué? Porque aplicó una medida que ya venía de la época de Cristina, que es el famoso fideicomiso. Le dice a los exportadores, che, parte de la plata que te estás llevando por la exportación, volcala vos y subsidiá para bajar o contener el precio de lo que se vende al mercado interno. Eso de alguna manera lo quiso hacer hace un mes con el pan y la harina que se venden en precios cuidados, justo le estalló la guerra, y ahora lo quiere ampliar con un fideicomiso más amplio para las panaderías. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, Diego, ya que se ponen tan duros con el tema del control de precios, con las remarcaciones? Digo, aprovecho, ahora vamos a ir en un ratito a hablar con Gabriela particularmente, pero respecto de esto, ¿el gobierno piensa hacer algo con estas remarcaciones? Porque anuncia, o fue un error preanunciarlo con tanto tiempo de anticipación. Yo te diría, Romina, que la verdad es que el tema de la inflación se viene trabajando, obviamente, desde el inicio del gobierno. Es un tema multicausal, como dice el ministro Guzmán, que necesitaba, entre otras cosas, el acuerdo con el Fondo Monetario, porque eso iba a permitir tomar otra cantidad de medidas, porque el acuerdo iba a permitir manejar de alguna manera las variables macroeconómicas, las reservas, las expectativas y todo eso. A todo esto había que sumarle el control de precios, los fideicomisos y todo lo demás. La aceleración de la inflación no empieza, cuando el gobierno se mete de lleno con este tema en la última semana, es porque empieza a haber esa aceleración de la inflación que tiene que ver con la situación internacional. Tal como decía él, Ucrania y Rusia son productores del 28% del trigo mundial. Las Naciones Unidas advierte, ojo, que se viene una inflación en los precios de las commodities, de los alimentos en el mundo de 30%, de 30 puntos. Claro, pero el preanunciar, en el tema de comunicación. No, pero yo creo que hay una lectura equivocada de pensar que la aceleración de esta semana tiene que ver con el anuncio o el preanuncio. Estamos todos trabajando sobre lo mismo. ¿Que no hubo remarcación a partir del anuncio? No, yo creo que la remarcación tiene que ver, sin duda, con que, sube el precio
del petróleo, sube el precio del gas, sube el precio del trigo, sube el precio del girasol. Empezás a tener otro tipo de complicaciones por la guerra. Por ejemplo, Rusia es el principal productor mundial de fertilizantes, entonces los productores en el campo ya se cubren por las dudas porque van a tener que comprar los fertilizantes más caros. Toda esa cadena es lo que a nosotros nos empezó a mostrar hace 10 días atrás. No es la especulación de los vivos de siempre, sino la guerra, decís. No, digo, tenés lo mismo, tenés a los factores, digo, vos tenés en Europa, esto empieza a incidir de una manera tal que la inflación se dispara y se duplica o se triplica. Una inflación que era de 2 pasa a ser de 6. En la Argentina, vos tenés una inflación que venía siendo de 54 cuando se fue Macri, que había empezado a descender en diciembre si las medidas se integraron anualmente, y lo que ahora la guerra está haciendo es acelerándola. Entonces, a todos los factores que tenemos normalmente y al piso que nosotros tenemos, decís, bueno, en Europa, bueno, pero en Europa es de 6. Sí, pero era de 2. Con lo cual se triplicó, digamos. Pero nosotros lo que no podemos permitir es que eso suceda en la Argentina, porque triplicarse la inflación en la Argentina, imagínate lo que sería. No puede haber el hecho de que el presidente dijera vamos a tomar medidas, más allá de la palabra guerra, etcétera. La verdad es que no lo generar creo. que No lo digan, creo. bueno, pueden venir precios máximos, pueden venir Van a congelamientos venir, pero y digo, aumentan. a ver, nosotros, digo, lo que estamos viendo con respecto a la inflación es un problema, digo, además de la situación internacional, además de las variables macroeconómicas, es que efectivamente en la Argentina, en todos los países en particular, pero en la Argentina en particular, la idea de remarco por las dudas es muy fuerte. Pero vienen más medidas. Eso, ¿Cómo? Eso lo damos por descontado. Vienen más medidas. Vienen más medidas. Y también vienen medidas de tratar digo, nosotros hemos medido que la inflación con los precios cuidados y los precios máximos en los supermercados funcionó bien, donde vos ves que remarcan por las dudas y se ha ido, los precios están en cualquier, son los comercios de cercanía. Entonces también va a haber más medidas para los comercios de cercanía porque los precios cuidados están funcionando en los supermercados, no están funcionando en los comercios de cercanía, que generan una cosa de según el barrio o lo que fuera, o por las dudas remarco, cuando en realidad no tenés ninguna situación real por la cual deberían estar remarcando. Digamos, ¿no? Vamos a estar hablando con Gabriela Cerruti. Para los que no saben o no la conocen, creo que son pocos. ¿Te molesta este digo polémica? No, sos polémica. Sos polémica. Ha tenido más de un encontronazo, por algo la tenía bloqueada. ¿Ya la desbloqueaste? No, ahora me la va a desbloquear Fede porque no sé cómo se hace. En vivo. Igual está mal bloquear, qué sé yo. Me parece que hay cosas que te las tenés que bancar, qué sé yo. Por ahí no tenemos el cuero tan curtido y a mí no me gusta, pero la verdad es que, digo, sí sos polémica. Sabés que a veces das opiniones que irritan, que hay un tono que puede ser leído como de pelea. En algún momento has pedido disculpas a los colegas, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Sí, no sé si polémica es la palabra, digamos, qué sé yo. Digo generalmente las cosas... Tranca no sos, tranca palanca no sos, digamos. Soy una chica italiana, hija de italianos, digamos. Okay. Pero tampoco soy polémica, digamos. La verdad es que no soy, digo, tengo una imagen a veces más generada por quienes no me quieren, digamos, claramente. Digo, yo... ¿Quién no te bueno, quiere? Digo, Julio me conoce hace ¿cuántos años? Julio 30, justamente digamos. es el que te quiere mucho. Muchísimo, Julio es el pero que digo, te la quiere verdad mucho. es que yo no tengo, digo, no tengo grandes enemigos, no tengo... Digo, No, pero recién dijiste, los que no me quieren. Los que no me quieren, digo, algunos periodistas, alguna gente que cree que tenés que actuar de acuerdo a como a ellos les gusta y que además ponen en la función pública, yo siempre decía lo mismo, digo, vos como periodista puedes hacer una cantidad de cosas que yo, que soy periodista y soy funcionaria pública, como funcionaria no puedo y está visto y está mal visto. O sea, los periodistas pueden decir cualquier cosa. Y en el último tiempo además estamos viendo a periodistas que directamente actúan como haters, ¿no? O sea, que usan sus programas de televisión para insultar, ofender, decir mentiras. Y pareciera ser que en el periodismo está todo permitido. Y en cambio, si vos te ofendés en algún momento por alguna cosa que han dicho, si sos funcionaria, antes yo era diputada, ahora soy funcionaria del gobierno, está mal y no se puede. Mira, yo tengo un caso que para mí es muy paradigmático. Yo una vez Jorge Lanata tuvo expresiones conmigo bastante fuertes en su programa de televisión y le hice un juicio por calumnias agravadas por violencia de género. El juez me da la razón y dice que sí, que efectivamente todo eso era calumnia agravada por violencia de género, violación de la intimidad, de la privacidad, una cantidad de cosas. Cuando va a la Cámara dice, es cierto, es violencia de género, es esto, es lo otro, pero se la tiene que bancar porque es funcionaria pública. Y él es periodista y tiene derecho y no puedo cercenar su libertad de expresión. ¿No hay algo de eso? No, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de que porque sos funcionario público tenés que bancarte cualquier cosa? No, porque sos funcionario público me parece que tenés que derramar cierta
digo, no sé si que te tienen que imitar, pero me parece que tenés que emanar ciertas normas de cómo te gustaría que fuesen las cosas. Recién lo trajiste a la Nata y me parece que, Leo, si me deja, ya seguimos acá, si les parece. La Nata se tuvo que bancar, y perdón que te lo diga así, pero que el canciller de la República Argentina le diga cabeza de poronga, porque la verdad... Perdón y pido disculpas por el exabrupto, pero no hay, digamos, otra traducción. Sí, la traducción por supuesto que hay literal otra traducción, Romina. pero la traducción literal es esa, digamos, no importa, Gaby. pero de todas maneras lo que digo es, ustedes saben lo que se tuvo que bancar el canciller el día anterior, el canciller, toda su familia, sus hijos, digo, porque también los funcionarios públicos viven en un contexto y siguen teniendo familia y siguen teniendo hijos que van al colegio y que van al colegio donde todos sus amigos comparten los memes que hay alrededor de su padre y que le dicen bruto, ignorante, analfabeto, una cantidad de cosas porque no pronuncia bien en inglés, digamos. Entonces, eso sí se puede, eso sí hay que bancarlo. Eso se lo tiene que bancar el funcionario y toda Pero su no hay familia otra y está todo responsabilidad que tiene el permitido. funcionario público respecto de los periodistas. Digo, vos estuviste de los dos lados, Yo Gabriela. estoy de los dos lados y a mí me parece, digo, yo jamás como periodista hubiera insultado, ofendido, digo, escrito libros sobre presidentes, digamos, y presidentes en ejercicio. Digo, ahora nunca esos libros implicaban insultar, ofender. Digo, ahora hay una cosa del periodismo que ya no es un debate político lo que dan. ¿Pero Yo eso habilita al funcionario a devolver el insulto o no? A devolver el insulto no, pero también podés entender que en algún momento, ¿entendés? O sea, decís, bueno, digo, para mí, si me preguntás, fue un poco subido el tono, trató de hacerlo como una humorada, mostrar que hablaba inglés y que podía hacer algo en inglés. Yo entiendo que incluso que la Nata lo entendió así, porque después cuando lo escuché a la Nata en su programa, que hizo un rulo para terminar mucha enojándose altura con María lo O'Donnell dijo. en lugar de con el canciller. Con mucha altura lo hizo. Dijo, bueno, me contestó elegantemente, qué sé yo, todo lo demás. Yo entiendo que él lo que hizo fue mostrar que hablaba inglés y que podía hablar inglés coloquialmente, en el lunfardo del inglés, para decirlo de alguna manera. Y que no hay que hacer... Ahora, también podemos contestar a veces con humor. La y no es tan oposición grave. pidió la renuncia. ¿no? Bueno, la oposición Sí. se sube a todos los carros que hay, dando vuelta para pedir renuncias muy rápidamente. Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, sí. Cristian Ritondo. Ritondo, jefe del Ritondo bloque y del varios PRO, diputados. Sumado Cristian a varios Ritondo. diputados Digo, lo pidieron la conocemos renuncia mucho, de Cristian Cafiero. Ritondo. La verdad es que he trabajado con él, he compartido legislatura y todo. Si vamos a hacer un prontuario de las declaraciones de Cristian Ritondo en diferentes ocasiones sobre diferentes temas. Archivo puede ser, porque es Archivo. prontuario. Porque, bueno, sí, está bien, archivo. Ah, pues qué sé yo, no Bueno, sé. sí, sí. Todos tenemos prontuario, no pasa nada. Fede, Ahora, Gabriela, quería volver al tema precios y anuncio del viernes. ¿No hay cierto gusto a poco? Digo, porque el martes el presidente generó una expectativa enorme cuando habló usando este término de la otra guerra contra la inflación. El viernes todos nos pusimos el casco, esperamos el anuncio. Y la verdad que quedó cierto gusto a poco. ¿Qué falta algo más? Sí, falta un montón de cosas. A mí me parece que la decisión que tomó el presidente, que tomamos comunicacionalmente también el viernes, es no hacer lo que se ha hecho siempre en la Argentina, que es presentar los grandes anuncios, los grandes paquetes contra la inflación, que hemos visto fracasar uno atrás de otro, digamos, ¿no? O sea, cada vez que se anunció el paquete contra la inflación, yo era muy jovencita y fui a la Plaza de Mayo porque Alfonsín nos convocó porque había un plan de desestabilización y salió y nos anunció la economía de guerra y el plan austral, ¿no? Digamos, siempre te anunciaban grandes paquetes de medidas contra la inflación que hemos visto fracasar uno detrás de otro. Por lo tanto, no queríamos anunciar un paquete de medidas porque además entendemos que no hay un ABC para que se termine la inflación. Efectivamente, vos tenés que hacer la mayor cantidad de acuerdos posibles, acuerdos económicos, sociales, con los empresarios, con los sindicatos, con las pequeñas y medianas empresas, acuerdos de precios, y cuando no podés acordar, tenés que ser lo más duro y terminante posible. Entonces, ¿vamos a acordar precios máximos? Sí, pero vamos a usar la ley de abastecimiento, si es necesario, también. Vamos la a ley de abastecimiento. Si es necesaria también, por supuesto, digo, todos los acuerdos que se pueda, con los que quieran acordar y todo lo duro que haya que ser con aquellos que en una situación grave para la Argentina y de crisis para el mundo están aprovechando para hacer renta ¿Vos extraordinaria. estás dando un ejemplo o estás adelantando que va a haber precios máximos? Estoy diciendo que todo eso es el paquete de medidas que ustedes van a ver desarrollarse No, durante porque las los próximas precios semanas. máximos habían terminado y se había relanzado precios cuidados, habían generado mucha discusión. Si podemos llegar a topear los acuerdos, precios hasta el 6 de abril tenemos el acuerdo de precios cuidados. Claro. Si podemos llegar a acuerdos con otra cantidad de precios muy importantes para la canasta cotidiana, vamos a llegar a acuerdos. Si no se puede llegar a acuerdos, habrá precios máximos. Vamos a controlar todo lo que haya que controlar. Si no se avienen a los precios, digo, estamos en una situación muy particular del mundo. Yo escuchaba a algunos de la oposición, a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, rajarse las vestiduras por esta medida que se anunció ayer y que en realidad
no es un aumento de las retenciones, es quitarle un beneficio que tenían no los productores del campo, no quienes producen en el campo, sino 11 harina empresas. Y aceite de soja. Claro, pero digo, harina y sí, derivados de la soja. Son 11 empresas, la mayoría multinacionales, la mayoría que tributan en el extranjero, que están generando una ganancia y una renta extraordinaria, producto del alza de los precios a partir de la guerra en Ucrania, y que lo único que se hace es, tenían un beneficio extraordinario, que era que en lugar de pagar el 33 como pagaba el productor, pagaban 31, se quita este beneficio extraordinario temporalmente, y entonces una recaudación de alrededor de 400 millones de dólares van a formar un fideicomiso para garantizar el precio de la harina, de los fideos, del pan, que es lo que están haciendo en el mundo, digamos. No puedes poner el grito en el cielo. Digo, si sos la oposición, tenés que ser lo suficientemente responsable para entender que estamos en una situación extraordinaria. La oposición en el fue mundo. responsable y acompañó el proyecto del Fondo Sí, Monetario, pero parece que un que sector de gobierno, de la alianza de gobierno, no acompañó. Sí, pero yo la que escuché ayer fue a la ex gobernadora Vidal, por eso... y a otros, digamos, Schiaretti, digamos, o sea, la verdad No, pero es tampoco, que... digo, ¿no te parece medio maniqueo esto de son responsables o no son responsables dependiendo cómo te conviene? Sí, no. Tienen que ser responsables siempre. Todos tenemos que ser responsables siempre. La única posibilidad... Pero acompañando el proyecto del fondo Por fueron supuesto, responsables. Por supuesto. ¿Y entonces el sector del gobierno que no acompañó fue responsable? Yo creo que había que acompañar el proyecto del gobierno, que había que acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario, que en las circunstancias en las que estamos es el mejor acuerdo posible, y que es un momento muy difícil digo... Yo entiendo que venimos de la pandemia y volver a decir que es un momento difícil pareciera, ¿no? Pero la verdad es que todos ustedes saben internacionalmente lo que está sucediendo. Si esta guerra se extiende, es muy probable que el mundo económico, como lo conocíamos, dentro de algunas semanas sea diferente, digamos, ¿no? Ahora, ¿te parece que en este momento, digo, insisto, donde estamos... cuando venías te lo contaba de verdad, que mis compañeros estaban preocupados, angustiados, todos hacen periodismo hace mucho tiempo. Julio es el más optimista acá de la mesa, por lejos, pero pocas veces los vi así como realmente preocupados por el momento que estamos viviendo. Que la vicepresidenta y el presidente no tengan diálogo, que esté interrumpido. Algo que vos blanqueaste el otro día y te iba a preguntar si te lo había pedido Alberto Fernández, ¿no? Porque no solo no me lo pidió, sino que cuando me encontró me dijo, uy, qué quilombo armaste. Ah, no te pidió que vos blanquearas la situación. No, pero la verdad es que, bueno, yo doy la conferencia de prensa todos los jueves, como ustedes saben. Era algo que ya se sabía. O sea, a mí ya me lo habían preguntado y yo ya lo había dicho. La Roque había contado una conversación con estaba en la tapa de Clarín el jueves a la mañana, cuando sucedió la conferencia de prensa. La tapa de Clarín decía que la Roque había dicho que el presidente le había mandado un mensaje y la vicepresidenta no le había contestado. Con lo cual me preguntaron por el repudio, por el Twitter y qué sé yo, y volví a decir lo que pensamos. O sea, uno no gobierna por Twitter, sos el gobierno. Sucede algo en el despacho de la vicepresidenta. Fue el presidente de la Cámara de Diputados inmediatamente al lugar. El presidente le escribió a ella, le escribió a su secretario privado para ver cómo estaban, si necesitaban algo. El ministro Aníbal Fernández también. ¿Y qué le contestó ella? No, ella no contestó. Digo, con pero la mayor... no sos ingenua. Sabés que frente a los periodistas que están en la Rosada, decir no hay diálogo, no le contesta el teléfono... No hay diálogo, no, porque ahí se exageró mucho. No hay diálogo. Perdón. En una situación especial en la cual la vicepresidenta evidentemente estaba viviendo un momento particular, porque estaban apedreando su despacho, le envió un mensaje y ella no se lo contestó. Esto me preguntaron y esto respondí. Yo no creo que haya que sacar... No es que Alberto te dijo blanquear que no nos hablamos, pero porque esto me suma para mostrar que Pero ella... lo que el creen- reflejo del voto Sí. plantea que en ambas coaliciones hay una fractura, lo cual yo veo como optimismo, porque en los dos lugares pierden los duros y gana la política. Ahora, la división es real en ambas, ¿o Sí, no? ahora vos preguntás, porque yo tengo la misma preocupación que ustedes por este nuevo momento que le toca vivir a la Argentina. Digo, debe haber pocos presidentes, creo que le pasa al de España, que asumió más o menos al mismo momento que el presidente Alberto Fernández, en que te toca primero una pandemia y después una guerra, ¿no? Digamos, es realmente, y en Argentina encima viniendo una crisis económica muy fuerte y con la deuda del Fondo Monetario. Ahora digo, en todo este contexto, si vos me preguntás, ¿hay diferencias en el frente de todos sobre qué hay que hacer con la inflación o que la principal preocupación hoy de los argentinos? No hay diferencia. Hay diferencia en el frente de todos en que hay que sacarla a los que más tienen para lograr redistribución y para tratar de controlar los precios. No hay diferencia. Entonces, en los grandes, digo, ¿hubo diferencias con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario? Sí, hubo. Que no es Y se menor, expresaron, ¿no? Fue uno y se de los expresaron, grandes proyectos. perfecto.
El proyecto. Y El fue muy proyecto de importante. Alberto Fernández. Sí, pero digo, a ver, el gobierno de Alberto Fernández le tocó asumir y enfrentar la pandemia, cosa que hizo, el plan de vacunación, sentimos que realmente le pudimos hacer frente y la última ola de la pandemia casi no tuvo el efecto que en otros países del mundo. El 2021 fue un año de muchísimo crecimiento, se creció 10 puntos, se crearon 400.000 empleos registrados, digo, la mayoría aumentaron las jubilaciones, aumentó el salario mínimo, digo, ahora empieza este año, ¿cuál era el gran desafío? Había que cerrar sí o sí con el Fondo Monetario Internacional. Se cerró. Había que pasar la ley por el Congreso. Se pasó. Pero vos no sos nada ingenuo y quiero que pregunte Fede, pero... Cero ingenua. ¿Sabes que en este momento blanquear... Sí, digamos, lo que no soy es ingenua. Tengo otros problemas, pero exacto, por eso, ese no lo tenés No para lo tengo. nada. Digo, ¿sabes que blanquear en este momento, más allá de la tapa de Clarín, de los dichos, de los soft, de lo que cada uno viene manejando de información, que vos, en el rol que estás cumpliendo, efectivamente salgas a decirlo, me parece que no es ingenuo el momento, digamos. Pero a De ver, hecho, es Romy, lo mismo... perdón. Sí, desde dale, el que quin- tenías un dato. No, desde el kirchnerismo sostienen que justamente fue adrede que haya remarcado en la Bueno, conferencia pero del jueves este dato de, bueno, llamó y me atendió el teléfono. Bueno, pero vos sabés que yo una cosa que aprendí de muy chiquita en el periodismo, digamos, y cubriendo menemismo, donde lo conocía a Julio Bárbaro, es que uno muchas veces del periodismo intenta encontrarle explicaciones a todo y por lo general explicaciones conspirativas. Y las cosas suceden. Las cosas suceden. Entonces, si vos me preguntás a mí, era el jueves a la mañana, el Senado acababa de votar 13 o 14 senadores de nuestro espacio político acababan de votar en contra de la ley. 37 No, estaban por votar. No, jueves a la mañana, ya había jueves a la mañana. No, empezaba- estaban por votar. estaba por empezar Estaban por la votar. sesión. A las 14. Diputados, digamos, 37 diputados habían votado en contra. Digo, ¿hay alguna duda de que existe una diferencia política? Pero no hablan el entre- presidente. Está confirmado que desde cuánto hace que no hablan Alberto Claro, y Cristina. No tengo ni idea, no le pregunto cuando habla, cuando no habla. Pero la verdad Pero- es que hay... No, pero ahí es donde yo te digo que a mí, yo tengo una visión diferente de la política y la tendría también del periodismo si fuera periodista, digamos, todavía. Hay muchas diferencias políticas que son muy notorias. Y no tenés que ser amigo o no tenés Está que hablar bien, todos los Gabriela, días para perdón. Escuché perdón. decir eso, pero ahí lo escuché a Julio que dice a quién le importa, pero muchos votaron a los dos. A lo que voy, digo, anda al electorado, Pero- anda pero- al Pero el al votante votante no del te frente pregunta todo. si hablan o no hablan. El votante te Ahora, pregunta si llevan adelante juntos las políticas que votaron ¿Y los cómo lo votantes llevan que quieran adelante llevar juntos si adelante. no sabemos si hablan o no hablan? Pero Más vos allá ves de que las Julio me dice nadie le importa nada. Por de lo que eso. está yo lo que preguntando. planteo diferente es que en la Argentina fracasó la política de los dos sectores y en alguna medida que entren en crisis ambos es un mérito y es un cambio de frente, pues si se siguen consolidando y seguimos fracasando, hay demencia. O sea, hasta ahora no salimos. Bueno, yo lo que creo es que la ley que el gobierno necesitaba que saliera, salió con el 77% de los votos del Congreso. De la oposición. Entonces, 77% de los votos del Congreso. Entonces digo, una ley cuando sale del Congreso es ley. Y tiene la cantidad de votos que tuvo, digamos, ¿entendés? O sea, vos no contás después. De Pero no hecho, hubiese tenido más el fuerza que comunicado- salga con el Mira, el arco. comunicado del Fondo Monetario Internacional ayer, Me dijiste, que dice que se va a parecía elevar al Noruega. borde, qué sé yo, dice que tiene un amplísimo consenso, tanto por los votos que consiguió como por el apoyo de... Digo, es una ley que salió con el apoyo de los gobernadores. ¿Cuánto hacía que vos no veías ir a todos los gobernadores al Congreso a apoyar Pero una perdón, ley? Gabriela. A los empresarios, a los sectores Qué sociales. A mí me parece que realmente a veces, porque es más anecdótico, porque tiene más color o por lo que fuera, digo, nos quedamos como mirando esto que... Pero ¿cómo nos quedamos mirando? Hoy el canciller escribió un artículo donde dice, por favor, hablen, que la dirigencia retome el diálogo, está no. que no se quiebre. Dijo que esto no nos lleve a la Pero ruptura son dos del cosas, frente. está bien, pero son lo que dos yo te quiero decir es esto, porque para mí, entiendo Explícale la que te va a dar algo me da que algo si si no te digo no te esto. lo preguntas, Decímelo. ¿Se después se están queda prendiendo fuego mal. los precios de estos productos? Exacto, esa es la preocupación. Y los dos tipos que manejan el cuartel de bombero, no te hablo. No No te es hablo cierto. porque encima vos sos neoliberal y repudiás el atentado a Clarín y no repudiás el mío por Twitter. Pues sí, loco, ¿se está prendiendo fuego esto? No, pero ¿sabes qué? Aturde el silencio porque no tuitea. ¿Qué estás diciendo? ¿Y vos te ¿Entendés parece? pero entendés que ¿Y hay un vos- punto... vos creés? Ni Netflix me hubiese hecho creer que No, yo una lo que te digo, yo te lo vicepresidenta que planteo elija desde al otro- presidente Bueno. le busca que le voten en contra, porque cuando le tira las piedras estaba reunida con el hijo y hay gente que hoy publica cerca de ellos que le pidió que votaran en contra. Entonces, si vos me decís,
a vos sos periodista, te gusta la chicana. Un poquito. Escuchame, no se vio nunca que la vicepresidenta le juegue en contra del presidente mientras la canasta básica Bueno, llega se a vino todos con lados. Cobos, pero no bueno, pero es otra no lo historia. eligió, No, pero bueno, no lo claro. eligió ella como presidente. No, Yo creo- no, a ver, claro, es a mal ver, yo ejemplo. digo, siguiendo con lo que publicó hoy el canciller Cafiero y lo que todos pensamos, nos parece que hay que tener la mayor oportunidad de vocación, de diálogo y de acuerdo para llevar adelante las políticas que le importan a la gente. Hacer de esto una telenovela, de si hablan, no se hablan, se contestan mensajes, no se contestan mensajes, eso no forma parte de mis preocupaciones y estoy casi convencida, porque es mi deber entender qué es lo que está pasando con la gente, porque soy funcionaria del gobierno, que no forma parte de las preocupaciones de la gente. Eso, los precios que vos tenés ahí, eso forma No parte lo de las debilita al preocupaciones de la presidente, gente. la interna no debilita al Yo creo presidente que cuando no tendría que el echar a los presidente que va a apoyan al convocar durante movimiento que esta le dicen semana. neoliberal. El presidente necesitaba que saliera la ley en el Congreso y salió con una amplísima mayoría de votos. El presidente va a convocar esta semana a empresarios, sindicalistas, pequeña y mediana empresa, como les dijo el otro día cuando nos reunimos por el tema del salario, del aumento del salario mínimo vital y móvil, y los va a convocar para llevar adelante el plan de lucha, las acciones de lucha contra la inflación. Esa es la fortaleza que necesitamos, que todos los sectores de la sociedad y que en lo posible la mayor parte de los sectores políticos apoyen lo que hoy es la única prioridad que tiene el gobierno, que es ver de qué manera podemos contener, bajar, cuidar los precios, porque, digo, si vos aumentás los salarios, aumentás las jubilaciones, generás más empleo, pero la gente va al supermercado y la plata no le alcanza, no sirve para nada. Sí, todo lo que mostró el hiciste, ¿no? Congreso, perdón que insista, Sí. es que si la oposición no Pero le no daba vas los a hacer votos... cambiar de opinión. Ya me No, pero preguntaste, ya- entiendo que lo importante es que él consiga una estrategia para contener los precios. Por eso es Exacto. importante su fortaleza. Exacto. Ahora, si la oposición no le daba los votos en el Congreso, estaba solo. No conseguía pasar Pero se el los acuerdo con el dio, fondo. pero tal vez me parece que lo que hay que pensar es que uno puede construir mayorías de acuerdo de los temas en diferentes momentos, de diferentes maneras, y eso es gobernar. Es construir mayorías en los diferentes momentos con los diferentes temas. Digo, no tengo ninguna duda que en la lucha contra la inflación en frente de todos está completamente unido porque pensamos lo mismo, porque nos interesa lo mismo, porque los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, una de las grandes preocupaciones tuvo que ver con eso, y porque las políticas de precios cuidados no las inventamos nosotros, el fideicomiso del aceite no lo inventamos nosotros, son todas políticas que se venían llevando adelante y que tenemos que llevar adelante. Gabriela, Nadie va a estar en contra de esto. Yo creo que el hecho de que haya votado juntos con el apoyo de la oposición le da más valor a los votos que si hubiera sido el triunfo de un sector. Ahora, la pregunta es, después de ese conflicto y esa diferencia, ¿da para seguir conviviendo en el Claro. poder? Por Esa sí es supuesto la que pregunta. sí. Por supuesto que sí, no es convivir solamente. Es seguir llevando adelante los acuerdos que nos trajeron en el 2019 de vuelta al gobierno para poder cumplir con una cantidad de expectativas y para poder salir del pozo al que nos dejó Macri cuando se fue del gobierno. Digo, nosotros asumimos un gobierno en diciembre del 2019, el Frente de Todos, con una alianza muy fuerte y muy contundente, liderada por la vicepresidenta Cristina, por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, por el presidente Alberto Fernández, para tratar de sacar a este país de la crisis en la que estaba. Dimos un montón de pasos. La lucha contra la pandemia, el crecimiento, el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora vamos a hacer la lucha contra la inflación y también soy optimista. Estás muy larretista hoy. Viste que por ¿Qué? momentos estás muy kirchnerista. Hay ¿Por días qué que estás muy larretista? Debe ser larretista. por el que es- superclásico. Sí, debe ser el superclásico Debe ser que lo superclásico. tiene. Me Chicos. acerco para hablar con Julio para que mientras Gabriela se queda, te quedas un ratito Bueno. con nosotros. Para ver, ¿querés un café? Yo sirvo. No, estoy bárbara, gracias. Ay, pero me encanta servir café. No, pero ahora no, me gracias. arruinaste un momento. Me tenías que decir que sí, yo tenía que hacer el chivo. No, mentira, mentira. ¿Qué tiene Alberto Fernández en la cabeza? Yo creo que, y esta es la pregunta de fondo, en la Argentina ni el gobierno ni la oposición le devolvieron a la sociedad un proyecto que permita pensar en un futuro distinto. Me parece que ese es el tema. Y esa falencia está en el presidente, en la vice y en la oposición. Pero está Digo, pensando en esta famoso refundación del albertismo que nunca fue, de la independencia Yo no- de Cristina Kirchner, depende ahora de la oposición. ¿En qué está pensando Alberto? ¿Quiere ser él en algún momento? Parecería que sí, que quiere ser, pero hasta ahora, digamos, sus discursos no lo permiten, no lo avalan. Sí, en alguna medida, la vocera nos da más claridad que quien preside. O sea, esto es una cosa que es clara. Yo creo que Eso si es un tuviera- problema. O sea, habla bien de Cerruti, habla mal de... No, y- bueno, la capacidad de explicar no quiere decir la de ejecutar, no se parecen. Entonces, ella explica muy bien, no sé si ejecutaría.
Pero a vos te queda claro entonces qué es lo que está pensando Alberto Fernández. Yo no entiendo, ahora digo en serio, yo no sé qué piensa Alberto. Realmente no lo sé, no lo tengo claro. Fui amigo de él muchos años, mucho quiere decir más de 30. No entiendo qué piensa y no entiendo si la diferencia entre Alberto y el kirchnerismo puede sobrevivir en paz, armónicamente. Yo creo que no. ¿Qué es lo que nos estamos Tampoco creo que del otro lado la diferencia entre los radicales y el macrismo pueda seguir en esta inestabilidad que tiene. O sea, la política argentina después de una historia de fracaso o se reconstituye y se revé o, digamos, va a tener cada vez más la presencia de los extranjeros de la política. Los que la quieren, y como decía ella recién, los que no la quieren también reconocen algo, que lo ordenaste, Alberto. Que no se te escapa en esto de salir a cualquier hora con una radio, si está aburrido, tuitear, decir alguna cosa, a veces equivocada, que le trae más de un problema. ¿Se te escapó con lo de la guerra? ¿O cómo es la dinámica? Quiero entender la dinámica. Es una exageración decir que lo ordené. Yo no ordeno a nadie, mucho menos al presidente. Bueno, que lo ordenaste en términos de comunicación. Para mí es difícil pensar que se ordena comunicación y no política. Muy profesionalmente, digamos, para decirlo en ese sentido, el presidente, el equipo de comunicación y todo. No, a ver, digo, pasó lo que pasó, que es que el presidente, digo, veníamos trabajando con los anuncios que se iban a realizar el viernes y el presidente lo que consideró cuando teníamos actividad el martes era que, digo, además ese día estaba el índice de inflación que iba a ser muy alto y que era importante decir, cuando saliera ese índice de inflación, nosotros estamos trabajando en esto, ¿por qué el viernes? Porque el jueves se votaba en el Senado, entonces no íbamos a interferir en la votación en el Senado con otro tema que, digo, que por eso se iban a hacer el viernes. Usar guerra. Bueno, el presidente estaba hablando en ese discurso, así que ahora no sé si lo ordeno, pero me toca explicarlo mucho, digamos. Pero la verdad es que lo que estaba pasando es que el discurso entero lo que dice es contar lo que está sucediendo, porque aparte nos parece importante explicarle a la población lo que está pasando, porque en la televisión nosotros vemos las imágenes de la guerra y vemos las bombas, las muertes. Ayer hablaba con una amiga que vive en Londres y me decía, nunca vimos en Europa esto que es casi una guerra tradicional, es el 1930. O sea, de repente vos ves los caminos y caminos llenos de refugiados pasando de un país al otro, pero además ves los soldados en la calle, los tanques, digamos, realmente lo que está sucediendo. No es que no lo veíamos en Medio Oriente porque no nos mostraban, no, también porque es otro tipo de guerra, digamos, no es una guerra de drones, es una guerra de las guerras antiguas, digamos, estamos viendo las guerras que vivieron nuestros padres de alguna manera. No, por eso no es banalizarlo, entiendo que por ahí se hizo, pero no es banalizar hablar de la guerra. No, pero lo que digo es esto, que sí lo estamos viendo, lo que no nos están contando lo suficiente son las consecuencias económicas brutales que están teniendo, realmente brutales, digamos. Digo, la Organización Mundial no solo dice que va a subir el 30% el precio de los alimentos, sino que dice que aquellas zonas que ya están en situación de desnutrición o de subalimentación van a tener unos colapsos enormes, digamos. Entonces, nosotros tenemos que poder explicarle a la población lo que va a pasar. Amigos de los antes de que rusos pase. nunca más, ¿no? Amigos de los rusos nunca más. No es una cuestión de amigos o de enemigos, digo, también el Fondo Monetario, digo, Rusia sigue integrando el Fondo Monetario Internacional, sigue integrando las Naciones Unidas, sigue integrando, digo, estamos hablando de un mundo que iba para un lado hasta hace unas semanas atrás. Antes podía ser pro-yanqui o pro-ruso, ahora puede ser anti-yanqui, pro-ruso ya está prohibido. Bueno, es una situación lo de Putin es muy triste para la humanidad. Sí, va a quedar, el mundo va a quedar armado de una manera muy diferente y sobre todo la economía del mundo va a quedar armado de una manera muy diferente. Me contás que me están corriendo para ir al corte. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo el 4321 de Paul Auster, ahí era, Ahora, que está mojado, porque se me cayó el mate encima, quiero que sepan. Sí, un desastre. A mí me parece un libro absolutamente fascinante. Soy fanática de Paul Auster de siempre, me leí todos sus libros, y conecta de alguna manera con la música del azar y con una preocupación que tiene Auster desde siempre, que tenía Borges también, que son las vidas posibles. Ferguson, que es el protagonista, lo que hace Auster es mostrarte en todo el trayecto de una generación, es uno de esos grandes libros, pareciera del siglo XIX, porque te cuenta la vida de una familia. La vida de una familia durante 50, 60 años, contándote además lo que es Estados Unidos, desde la Nueva York en 1937 que nace hasta la actualidad, pero todas las vidas posibles que hubiera tenido Ferguson si en algún momento alguien o lo de su familia hubiera tomado otra decisión que la que se tomó. Esto se lo afanamos a Rosín, porque él estaba convencido de que uno también conoce a la gente por lo que lee, por lo que escucha, por lo que ve. ¿Qué serie estás viendo?
Ahora estoy viendo The West Wing, pero porque me puse a verla casi como una lección, digamos, que tengo que tomarme. Porque mirá, es el- está bien, claro, digamos. verlo desde ahí, está Claro, muy bien. yo miro mucho policial nórdico, el Puente me parece así como el más maravilloso de todos. Igual, viste, cuando me preguntan tu libro, tu serie, tu música, yo la verdad es que he leído y he escuchado tanta música y viste, como digo yo, cada estante de la biblioteca es una época de la vida. Cada novio que pasó por tu vida te dejó un estante de la biblioteca, ¿no? Y una música, Bueno, digamos, no tanto, ¿no? uno no dejó nada, pero no importa. Solamente decime una cosa cortita porque me matan. María Eugenia Vidal contó que le duele, particularmente le duelen los ataques en las redes. ¿Qué te pasa a vos? No, claro que me duelen. Yo ya Sí, hablaba con una amiga periodista a la que han atacado mucho en los últimos días y le decía eso, le decía, ojo, porque no te hagas la dura porque yo sé que duele un montón. Duele, te inhibe, aparte saben cómo hacerte doler, te atacan con cosas personales, digamos. Entonces la verdad es que el tema... Ayer te voy a contar una anécdota muy cortita porque tenés que cerrar. Una mamá subió una foto de su hijo disfrutando de la computadora de Conectar Igualdad y cuenta, tuvo que bajar la publicación por la cantidad de mensajes de odio que recibía. Entonces, la verdad es que uno no termina de dimensionar cómo esas redes sociales se convierten muchas veces en una situación de acoso que obviamente nos duele, porque hay cosas que no nos gustan que digan de nosotros, porque tenemos familia, porque tenemos hijos, porque tenemos... ¿no? Y no es lindo, digamos, y saben cómo hacerte doler. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias por la nos invitación, desbloqueamos, Rami. ya nos desbloqueamos, ya estamos. dale. Vamos al corte y ya venimos con la figurita difícil que se están disputando, Larreta y Bullrich. Bullrich.